Desde Lima y Jerez llega el Super Show Narrativo con sus anfitriones Alonso y Eric. Buenas. El episodio de hoy: Breaking Bad. Anda caliente la gente en sus casas encerrados. Hablan del SARS-CoV-2 que ahora controla el mercado. Este pueblo ya está muerto, pero este show ha comenzado. Y hey, ¿qué tal, comunidad narrativa? Los extrañaba. Besos, abrazos a todos. Dicen que la falta de atención hace que el corazón se vuelva más entrañable. Y ahora estamos de vuelta con ustedes. Y como habrán escuchado bien de la intro, Londres nos cagó. Ahora Eric nos está hablando desde otro punto, otro paraje dentro de este mundo. Y Eric, ¿qué tal a los años? Un abrazo, besitos. Hola Alonso, un abrazo y un beso a la distancia, porque todavía estamos en pandemia, estamos todavía en COVID. Por favor, gente, mantengan la distancia segura, quédense en casa. Sí. Mantengan la distancia y pónganse mascarilla. Sí, así es. Pero como bien has dicho, ya no estoy en Londres, me he tenido que ir de la ciudad. El COVID dijo hasta acá nomás. Me he venido a Jerez a pasar un par de semanas con familia que viven acá. Jerez de los Caballeros, ojo, no Jerez de la Frontera. No sé por qué se llama de los Caballeros cuando está más cerca de la frontera con Portugal, pero bueno, estoy yéndome en una tangente. Alonso, ¿cómo has estado, querido Dime. amigo? No te veo la cara hace un par de semanas. No te veo la cara en verdad desde diciembre que fui a Lima ya, pero por fines prácticos. No te he escuchado desde hace un par de semanas. Claro, porque en nuestras conversaciones de Zoom no prendemos la cámara porque siempre estamos no presentables. Sí, y aparte de eso dependemos de nuestros internets de mierda. Sí, definitivamente. Bueno, feliz, encerrado aún, viendo películas y series, tratando de sobrellevar todo esto, ¿no? Pero lo que me trae alegría el día de hoy, Eric, es que si bien el presente se nota un poco nublado, el pasado siempre llega para felicitarnos y también para darnos momentos de alegría en el día. Y haciendo un tie-in a esa expresión llena de mariposas y romántica, queremos saludar a la persona que nos acompaña el día de hoy y es una persona muy especial en nuestra formación, un profesor especial, un gran amigo y sobre todo una persona que, parafraseando un dicho famoso, Giancarlo nos cría y el diablo nos une. Giancarlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alonso, Eric? Un gusto saludarlos. Perfecto. Mira, acá Giancarlo, gente, es docente de la Facultad de Comunicaciones, guionista, escritor, investigador y consultor de proyectos audiovisuales y contenidos de storytelling. Ya Pero después... no me hago responsable de nada de lo que hacen estos señores. Por favor, Estoy eximido de toda culpa. Tú nos enseñaste guión en la U, por favor, no te hagas tampoco, ¿ah? Todo lo que saquemos de ahora en adelante, tú tienes ahí una pequeña mano. Bueno, ok, me hago cargo de los pasivos académicos, pero no de los personales. No, eso es bastante interesante, Giancarlo. ¿Qué tan involucrado te sientes al momento de ver cuánto han avanzado tus alumnos? Lo primero es me siento viejo. No, o sea, siempre es un gusto, esta debe ser la parte más bonita de dedicarse a la docencia, ¿no? Así como para los actores y para los cantantes el momento de gloria es el aplauso, ¿no? Para nosotros, yo identifico dos momentos, ¿no? Uno que ocurre en clase cuando los alumnos abren los ojitos, ¿no? Y es señal de que han sido iluminados y han entendido o ya la vieron, ¿no? Y el otro momento es como estos de aquí, ¿no? Donde uno se encuentra con los alumnos y es mucho más gratificante cuando descubren que ganan más plata que uno, ¿no? Claro, Ojalá. bueno. De hecho, uno de esos momentos... Aquí dices, hice bien mi trabajo. Claro. Estoy más feliz ahora que he escuchado eso, la verdad, genial. Me imagino uno de esos momentos de apertura de ojitos para Alonso y para mí fue ese día que nos descubrimos que tú tenías una increíble técnica de escribir tramas que era el pero y entonces, que nunca había conocido, y después de ese día mi vida cambió. No es broma. Ah, sí, qué bueno. Me alegro mucho. Claro, una técnica que descubrimos en ese entonces y que ya es prácticamente un conditio sine qua non cada vez que quieres escribir una historia y analizarla de manera narrativa.
Aparte de eso, también recordamos el brillo de nuestros ojos en el año 2013, cuando se llevó a cabo un conversatorio acerca de las narrativas de la televisión actual. Fue ese momento en el cual Eric y yo también comenzamos a discutir temas variados como el dilema ético que se ven en las narrativas actualmente, ¿no? Breaking Ujú, Bad, ujú. Mad Men, Los Soprano, lo cual nos lleva a una temática que nos trajo al tema de hoy, ¿no? Que es Breaking Bad, el análisis de los distintos breaking points que ha hecho que el personaje de Walter White se haya vuelto esta efigie polémica. ¿Debería Mm, simpatizarnos? ¿No debería simpatizarnos? ujú. Es más o menos un contexto en el cual muchos fans ya han demostrado que sienten cierta duda o sienten cierta controversia al momento de decir, estuve de parte de este tipo y es prácticamente todo lo malo que podrías encontrar en un ser humano, si se puede atisbar una cuestión de construcción maligna del personaje, ¿no? Sí, a ver, cuando la gente se hace esas preguntas a mí me parece muy particular porque en todo caso el mismo cuestionamiento debiera uno tenerlo con con las películas de terror y los slashers, ¿no? ¿Será que soy un asesino en potencia? ¿Será que soy un asesino en serie? ¿Por qué me encanta seguir este tipo de historias, ¿no? Eh, digamos, cada uno seguramente tiene una llave y una respuesta específica, pero eso tiene que ver si queremos anclarlo con algo que viene desde el siglo de oro, con la teoría de los humores, ¿no? Así como tenemos habilidades para algunas cosas, tenemos flujos, humores en el cuerpo que nos predisponen en mayor o menor medida para algunas sensaciones y situaciones, ¿no? O sea, la diferencia entre que yo tenga amigos que se lancen en parapente y hagan puenting y yo es que por ellos corre en las venas más sangre o el flujo Mm, sanguíneo de la teoría de los humores que en mí no corre, ¿no? Entonces, Ujú. hay una cuestión pues de sensibilidad que se va construyendo a lo largo de nuestro proceso de crecimiento, tiene que ver mucho las experiencias de vida, los gustos que terminan forjándonos, haciéndonos más sensibles, más próximos o de mayor interés a determinados temas, ¿no? Sin embargo, en el caso de Breaking Bad, lo que hace que uno lo sienta así con mayor pegada es porque es inevitable reconocerse, ¿no? Creo que hay un pedacito, por lo menos, de cada uno que se encuentra en Walter, y si no es en Walter, en alguno de los personajes de la trama, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, de eso es justo lo que queremos partir un poco hoy día, ¿no? Si bien vamos a hablar principalmente sobre Breaking Bad, tenemos un poco de repente extrapolar esa premisa de por qué nos gustan este tipo de personajes y por qué nos encantan este tipo de historias y pensar en cómo es que estos personajes que suelen tener una moralidad ambigua y que en general suelen ser denominados como antihéroes y estas perspectivas de ficción bien fuertes y duras con leves inclinamientos hacia una clasificación R, cómo es que hoy en día, a partir de esta nueva tercera era dorada de la televisión, como se le llama, ¿no? Y cómo estas historias generan tanta intriga y tanto interés de las personas. Eso es un poco lo que queremos ver Mm. hoy día, justamente. Sí, ahora, la figura del antihéroe no es nueva, ¿no? No es que aparezca aquí, ha existido siempre. Claro. De hecho, ha tenido momentos pico. Uno de los más fuertes, anterior a es el que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tras el Ujú, desencanto de sí. la guerra, un poco la pérdida del sentido de que para qué diablos sirve el mundo o qué va a ser del mundo después de esto. Hay un momento también del dopoguerra, donde la figura del antihéroe aparece. Ahora, se diluye, ¿no? Más rápidamente porque entramos por lo menos de este lado de la historia del mundo, los que estamos bajo el manto, los que estuvimos bajo el manto de los ganadores, entra inmediatamente pues la celebración, ¿no? Claro. El plan Marshall y todas las cosas buenas que se habían logrado, y entonces ese pico antiheroico dura poco, ¿no? Es interesante, Y ¿no? Que ese pico antiheroico justamente parece que calza con el surgimiento del cine negro, del film noir, que principalmente tienen como protagonistas a estas figuras que en su mayoría suelen ser personas de moral ambigua, que se suelen denominar antihéroes y tienen tramas complejas, etcétera, bueno, uh-huh. etcétera, ¿no? Claro, esa la de los años 30, ¿no? A partir del crack del 29, ese debe haber sido el otro gran pico fuerte anterior al del Mm, dopoguerra
la segunda, ¿no? Claro. De la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Ahora, si, ahí estamos encontrando motores evidentes, ¿no? La Segunda Guerra, el crack de la bolsa, la crisis financiera mundial. Y si uno busca cuál es el crack o el detonante de los antihéroes del 2000, quizás no encontremos, esta es una especulación, una teoría, un entender mío, no tengo ningún otro sustento para lo que voy a decir, probablemente no encontremos un momento o un hecho histórico. Algunos lo relacionan pues Ujú. con la caída del World Trade Center, pero la verdad no es fijo, ¿no? Porque Twin Peaks, Los Sopranos incluso es anterior a esto. Yo creo que el gran evento mundial social que hace que surja un nuevo pico de antihéroes es la crisis moral, ¿no? Hay una crisis moral a nivel Mm, mundial que todos que todos reconocen, ¿no? Y sobre todo porque es un tiempo, desde mediados de los 90, creo que el mundo entra en un tiempo cínico, ¿no? Y el cinismo, Claro, sí. el terreno de lo cínico es el terreno ideal del antihéroe, porque el antihéroe echa mano tanto de las coartadas positivas como de las coartadas negativas, ¿no? Cuando cunde el cinismo, lo que importa es la consecución del objetivo, Maquiavelo, y ahí nos vamos otra vez mucho más atrás para hmm. encontrar otro pico antiheroico, ¿no? La de Maquiavelo, que en este caso no está tan asociado a las historias, sino a la política, ¿no? Claro, definitivamente. Quería también retroceder más o menos un poco y hablar cuál es el antecedente que nos trajo acá y también en qué contexto estamos hablando todo esto, ¿no? Bueno, Walter White, que es el nombre que nos han escuchado decir ya varias veces y si no sabéis quién es, la verdad no sé en dónde has vivido, pero Walter White, un afable hombre deprimido, pasando por una crisis de la mediana edad, tiene un problema ya que ha pasado 25 años enseñando química a estudiantes de secundaria y el brillo en sus ojos ha desaparecido casi por completo, está prácticamente acabado. Pudo haber estado en un equipo de investigación ganador del Nobel, pero algo pasó en el camino que quiso que tomara el camino fácil. Pero como si esto no fuera poco, en este contexto se entera de que tiene cáncer pulmonar terminal. Entonces, en vez de enfrentar la desgracia de dejar a su familia sin un centavo, decide escoger una acción bastante impulsiva y desesperada. Utiliza sus conocimientos como profesor de química para cocinar el cristal de metanfetamina más puro del mercado y venderlo para dejar plata para su familia cuando él ya no esté. Ante esta encrucijada, ante este inicio en el cual podemos ver a este hombre que se alza como la persona que defiende los valores de la familia y también del ente protector, nos adentramos a un viaje en el cual vemos cómo poco a poco va a ir degenerando en un villano. Y esto es de lo que estamos hablando, de la tercera era dorada de la televisión. Giancarlo, tú has escrito una ficción desbordada en la que exploras más o menos estos temas. Quería más o Uh-huh. menos que nos dijeras o que nos explicaras más o menos de qué consiste esta tercera era dorada de la televisión. Bueno, digamos, si se hace una revisión histórica, este sería un tercer momento de cambio, de sacudón en lo que se refiere a la producción de contenidos para la televisión, ¿no? ¿En qué se diferencia de los anteriores? Básicamente en la complejidad de las tramas, en la elaboración de la cobertura de las tramas y en la alta participación y resonancia de estas historias entre el público, ¿no? Es Ujú. decir, es una intensificación de una serie de elementos que no es que existieran antes, sino que estaban modulados de otra manera, ¿no? Y lo que asusa este interés de parte del público es que las tramas dejan de ser elementales o epidérmicas para sumergirse, ¿no? En el drama humano. Digamos, el otro gran cambio a nivel narrativo es que las historias dejan de preocuparse porque el personaje alcance un objetivo y más bien se concentran en abordar y explorar al personaje en un momento, en una situación particular de su Claro. existencia, ¿no? Entonces, al pasar la posta del objetivo al personaje, lo que tienes es que empiezas a profundizar y a desplegar todos esos matices que tiene el alma humana y que antes no se podían desplegar.
Y en ese despliegue uno no solamente se reconoce, sino que incluso público que antes no se había acercado a determinado tipo de historias porque no encontraba un conector, ahora lo encuentra, ¿no? Porque si tú tienes la historia simplemente de un profesor, bueno, antes de Breaking Bad tenías varias historias de profesores que no eran muy felices y hasta ahí llegaba, ¿no? Pero y las posibilidades de empatar con ese personaje eran muy limitadas. Pero si además de profesor, ¿sabes? Que también pasamos a conocer su vida familiar, su vida clínica, ¿no? Ya hay otras ventanitas, otros nexos con los cuales conectar, ¿no? La elaboración y la profundización en los personajes es un elemento clave. Definitivamente, definitivamente. Es un poco lo que hablabas en una serie de videos que ahora está sacando el Centro Cultural de la de Lima, que recomiendo bastante, que son las Ficas del Arte. Hablabas acerca de este hito, se llama la narrativa del malo en esta, claro, ¿no? Cimentada en este contexto del que estamos hablando, la tercera era dorada de la televisión, que nos trajo Walter White, Donald Draper, obviamente Los Soprano, obviamente Mad Men. Aquí entra este hermoso director llamado Vince Gilligan con una historia recién habiendo salido de X-Files, tratando de dejar un granito de arena en esta discusión, en este nuevo entorno de series, ¿no? Quiso dejar un granito y dejó un rocón. Dejó un diamante del tamaño de no sé cuántas hectáreas. Dejó un diamante del tamaño de Nuevo México, así de simple, creo. ¿Eh? Sí. Ajá. Sí. Eric, ¿quién es Vince Gilligan? Sweet guy from Virginia. O sea, ¿qué podemos decir de Vince Gilligan? Tipo, es un guionista, como bien mencionaste, que inicia con X-Files, empieza en el cuarto de guionistas y va subiendo de nivel, como se podría decir, a llegar a ser uno de los productores y liderar el cuarto de guionistas. Y una vez salido de ahí, se presenta a AMC con esta propuesta bastante interesante y creo que el pitch ahora es prácticamente legendario, ¿no? Su pitch original de vender Breaking Bad era contar esta historia de este profesor que se convierte de Mr. Cheats, una persona súper amable y buena, a ser prácticamente Scarface, el kingpin de drogas más grande de los Estados Unidos y probablemente del hemisferio norte. Y fue así como llega a crear Breaking Bad, se une con Peter Gould, se une también con Thomas Schnauz, Michelle McLaren, que juntan al equipo de producción y pasaron 7 años y ya terminó Breaking Bad y bueno, ahora está haciendo Better Call Saul con Peter Gould, si no me equivoco. Sí, con Peter Gould. Y nada, pues bueno, ya dirigió el año pasado El Camino, que para mal que bien no venga, parece que tuvo no las mejores reseñas, pero bueno, vamos a hablar de eso de repente en otro día, ¿no? Tal vez. Pero sí, ese es más o menos Vince, creo yo. No sé si hay algo por ahí que de repente a ustedes les gustaría agregar sobre él. Algo que me gustaría agregar a esta descripción es más o menos cuál fue este punto de conexión con la idea de Breaking Bad. Hay una historia, hay una anécdota bastante divertida en la cual Vince Gilligan, al costado de su compañero, que también fungió como productor, lamentablemente no recuerdo el nombre ahora, tenían una conversación acerca de qué pasaría si es que fueran despedidos o se quedaran sin trabajo, sin ninguna fuente de ingreso. Y una de las ideas de Vince era, ¿sabes qué? Voy a armar un laboratorio y voy a cocinar la metanfetamina más pura del mercado. Y es ahí donde entramos en una especie de respuesta casi cómica, y es algo que una tendencia que se puede notar un poco en ese tipo de tramas y que he notado también bastante en la gente que las aprecia. Parece casi cómico que una persona tan inocente y tan pequeña en su entorno pase a querer hacer una acción tan radical. Giancarlo, tú habías mencionado parte de los 3 pilares, una comedia de enredos. ¿Cómo pasamos de esta comedia de enredos a un ambiente tan lúgubre, tan dramático? A ver, una de las características de esta tercera era dorada es que las fronteras, distintas fronteras se diluyen, ¿no? Las fronteras de género, la de los personajes arquetípicos. De hecho, si tú quisieras en un formato más ortodoxo clasificar Breaking Bad, probablemente tendrías un problema o tendrías que apelar a más de una clasificación
ortodoxa, ¿no? Es un drama, aunque el drama no es un género, ¿no? Humano, policial, de aventura, que tiene un poco de comedia. A eso me refiero con que Claro, sí. las fronteras se diluyen, ¿no? Sí, Entonces, si esta era dorada ha parido algún género, es este género que se llama, que se ha llamado simplemente por el protagonismo de los principales, el género de los antihéroes, ¿no? Que es una narrativa que oscila entre momentos descarnados, con una violencia muchas veces explícita, sin contemplaciones, salpicada de un humor muy propio de las comedias de enredos, ¿no? Y con una profundización en lo personal y en lo social desde el lado de la ambigüedad moral, ¿no? Que ahí es donde hace resonancia con el espíritu de los tiempos en los que cuaja esta tercera era, ¿no? Entonces, si aparece la comedia, aparece como parte de que las fronteras se diluyen, pero también como un vehículo necesario para llevar la sordidez de la violencia y la sordidez de los temas morales que se plantean, ¿no? O sea, hasta cierto punto la comedia es concomitante, es consustancial a este tipo de historias, porque si no, no habría quien te lo lleve, ¿no? Y en Breaking Bad esto creo yo que es uno de los factores que hace que tenga mucho éxito, porque hubo una serie como The Shield, por ejemplo, que también tenía antihéroes, y así tú puedes poner otras series con antihéroes al costado, y que tienen mucho de parecido en Breaking Bad. ¿Y cuál es la diferencia? El manejo de ese humor, que creo que tiene dos características, que es un humor que no se escapa del registro del código que crea el propio Breaking Bad, y es un humor muy bien dosificado, y que es un humor que yo diría se lo toman muy en serio, ¿no? O sea, por ejemplo, y muy inteligente. Por ejemplo, no recuerdo qué temporada es, pero cuando aparece la famosa escena de la tortuga cargando la cabeza de ¿no? ¿Cómo se llama eso? De tortuga. De tortuga, claro. sí. Ya, entonces, y estalla, o sea, ese es un momento, pues, desternillante, estúpido, digno de otro tipo de película, y ahí está, ¿no? El capítulo en el que, de las primeras temporadas, en el que Jesse termina en la casa de unos yonkis que se han robado un cajero automático. Todo lo que pasa ahí es desopilante, ¿no? Pero está dentro del registro de lo que el propio universo de Breaking Bad maneja, ¿no? Entonces, es un humor que tiene mucho de sitcom, pero no es el humor doméstico, ¿no? Es el humor igual salpicado de calle, de droga y con las cuotas de violencia que tiene y maneja Breaking Bad a lo largo de todas sus temporadas. Claro, y es bastante interesante eso, porque justamente si uno se mete como quien no quiere la cosa a leer la página de Wikipedia de Breaking Bad, de hecho te encuentras con una serie de géneros, te lo presentan como un neo-western de crimen, drama, como thriller, como comedia negra, como tragedia. Y de hecho, hablando de comedia, nunca voy a olvidar ese día que vimos la escena cuando Walt llega después de que Skyler le pide el divorcio, y él llega con una pizza gigante, y es el momento perfecto en el que él dice, pero traje los dreadsticks, y a Skyler le cierra la puerta en la cara. Y luego, legendaria leyenda de la serie, en una toma había encontrado creo que 20 pizzas para hacer la toma de tirándole al techo, y la hizo en la primera. Sí. Chiste famosamente repetido en Jimmy Fallon, para más curiosidades. Sí. Bueno, justamente anclándolo un poco desde lo que dijo Giancarlo, es un mundo lleno de estas disparatadas situaciones, muy, muy llevadas al extremo, pero es aquí donde la serie se vuelve este hermoso contraste, ¿no? Este ancla que es lo que va a hacer que muchas personas se intimen bastante con la serie y que también comiencen a preguntarse cómo este hombre bonachón, inocente, afable, hombre de familia llegó a convertirse en el mismísimo Tony Montana de Albuquerque. Entonces, creo que es tiempo de pasar a un análisis a fondo del guión. Entremos a los puntos de no retorno de Walter White. Let's do it. Bueno, en el contexto que justamente aludió Giancarlo al momento de decir cuál fue este momento que atizó esta chispa de la tercera era dorada del cine, de la televisión, perdón. Bueno, esta tele es tan parecida al cine que entiendo por qué te confundes.
Los aspectos técnicos tienen mucho que ver, ¿no? Pero a lo que iba con lo que estaba diciendo es, vemos a una persona que es oprimida por cada aspecto de la bendita vida. Tenemos un sistema que lo obliga a trabajar en dos empleos distintos para mantener a su familia. Tenemos la situación en la cual tiene cáncer y es una persona que repite siempre que no ha fumado jamás en su vida. Y es prácticamente una persona apaleada que en comparación con su cuñado se ve como un simplón. Un simplón muy agradable, pero al fin y al cabo es un simplón. Entonces se viene con este dilema ético. Tiene alrededor de 18 meses, si no me equivoco, de vida y necesita trabajar lo más que pueda para poder dejarle a la familia un colchón económico en el cual ellos puedan valerse. Es aquí donde entramos al mundo nuevo de Walter White. Pasamos de este mundo ordinario y vamos al mundo del caos. Walter White conoce a Jesse Pinkman y comienzan a cocinar juntos. En el piloto nos damos cuenta de cuáles van a ser los enormes problemas que van a enfrentar este dúo una vez que vemos a Walter White en camisa con calzoncillos y con una pistola apuntando a la nada. ¿Qué tan impactante fue este piloto que es tan ovacionado por la gente como uno de los mejores que han pasado en la televisión? La empatía, ¿no? Es un episodio altísimamente empático, es muy poderoso para generar la empatía, y lo cual no es sencillo, porque alguien diría, bueno, para generar empatía voy a poner a un tipo absolutamente miserable, ¿no? Y ahí se puede pasar uno de rosca, y no, pues, o sea, los malestares y todas las debilidades de Walter funcionan porque, si se dan cuenta, ninguna de ellas ha sido provocada por él, ¿no? Siempre es la sociedad, el destino, claro, el cáncer, ¿no? Entonces, el tipo la gente se identifica normalmente con el más débil, ¿no? Y con el menos poderoso, ¿no? Entonces, Walter White se compra todos los boletos de la rifa, pues, ¿no? Es el más débil físicamente y es el más débil dentro del sistema, es una víctima del sistema, incluso es una víctima de sus alumnos, y la gente se pone del lado del que necesita ser apoyado, ¿no? Entonces, si hay algo que se hace muy bien en ese primer episodio es generar la empatía. Una empatía, además, insisto, que no es fácil y creo que ese es uno de los grandes méritos, una empatía que es duradera, ¿eh? Porque hasta la penúltima temporada tú estás con él. Ajá, precisamente porque la coartada que se siembra en la primera temporada es altamente efectiva. Queda clarísimo que el pata, que no tiene ninguna mala intención, él es una víctima, e incluso esta víctima, todo lo que está haciendo, lo está haciendo por su familia. ¿Alguien podría oponerse a eso? ¿Alguien podría oponerse a que alguien quiera lo mejor para su familia? Además, siendo una víctima o habiendo sido presentado como una víctima, vamos a permitirle que se tome algunas licencias, ¿no? Porque es una víctima, pues, ¿no? Y finalmente, a los que está timando, esa es otra gran habilidad de la narrativa, esa gente mala, ¿no? Entonces, si hubiera incluso que crear un ecosistema moral, Walter termina siendo, hasta la cuarta temporada, el menos malo de todos los malos, ¿no? Entonces, como uno se identifica como el más débil, ¿no? Entonces este es el menos malo, voy a estar claro, estoy con él, ¿no? Y esa artesanía de la construcción de Walter es capital para todo Breaking Bad. Y ahí incluso creo que el genio de Gilligan no está solamente en la construcción del personaje, sino en el casting. ¿Se acuerdan de dónde viene Cranston? Claro. ¿Qué había hecho? Malcolm in the Middle. Sí, había justo hecho Malcolm in the Middle, una comedia de familiar. Incluso si tú llegabas en un momento a cuestionarte, rayos, ¿por qué estoy apoyando a este tipo? Y dices, ¿por qué es el papá de Malcolm in the Middle? O sea, hasta el casting es como si es lo que ha hecho Hollywood mucho tiempo con el personaje Tom Hanks, ¿no? Tienes que tener a un tipo al que quieras de todas maneras, pones a Tom Hanks, ¿no? Claro, sí. Claramente. Al papá de Malcolm in the Middle, pues, ¿no? Entonces, es genial en todo ese sentido la concepción del personaje y del punto de partida para la conexión con el público. Claro. Pasamos con este papá de Malcolm in the Middle. A una construcción en la cual no vemos a Walter más que como una víctima, porque
tiene que asesinar a este primer gran obstáculo que es Crazy Eight, es Emilio, que es el ex partner in crime de Jesse Pinkman, que van a ir a rendir cuentas con él. Lo que pasa es que... Antes de seguir, spoiler Ya, alert. sigue, por favor. No, spoiler alert. Do it. Para Do los que it. no lo han visto todavía, que no sé, si no has visto Breaking Bad, ¿qué haces acá, brother? Anda a verla. Pero en fin, solo quería darle la alerta. Continúa, Alonso. Haces que Giancarlo hable por las huevas si no has visto Breaking Bad. Entonces, acá lo que estamos viendo es una construcción, como bien dice Giancarlo, de una persona altamente empática. Lo que estamos viendo es una figura en la cual podemos simpatizar, es prácticamente el everyday man, es una persona que tiene que enfrentarse a controversias y también adversidades enormes. Pero aquí pasamos al primer estadio que me gusta mucho llamar este pequeño atisbo de la metamorfosis. Cuando Walt y Jesse Pinkman tienen que defenderse en contra de estos mafiosos, en contra de estos drug dealers que van a amenazarlos con pistolas, uno de ellos sobrevive después de una táctica de Walt, y ahora Walt está contra la pared, entre el cuchillo y la pared, al momento de decidir si es prioritario asesinarlo o no. Y es aquí donde comenzamos el primer paso a lo que Walt comenzaría a convertirse en el hombre de negocios en la industria de la metanfetamina. Este capítulo en el cual Walt asesina al pandillero Crazy Eight, mostrando su primer atisbo de que él va a ceder a esta nueva personalidad llamada Heisenberg, es uno de los capítulos que profundiza tanto en esta decisión, en este dilema ético, que se demora todo un capítulo en establecer que la decisión es difícil para esta persona. Uh-huh. Aquí es donde ya estamos comenzando a ver la muerte de Walter White poco a poco y entrando a este personaje que ya es parte del imaginario popular, ya es un ícono de la cultura pop, llamado Heisenberg. Pero lo interesante aquí es que aún estamos con él. Aún no lo vemos como a Tony Montana, si se puede llamar así. No, pues es la primera muerte es efectivamente es cruzar el umbral, pero es una muerte que todavía el público la entiende y se la perdona, precisamente porque tienes es un hombre desesperado, ¿no? Claro. Tenías un hombre que desesperado porque se iba a morir, el tipo tuvo la buena intención de arreglarlo y la ha embarrado más, entonces esa primera muerte yo creo que el público la tolera porque es la muerte producto de un hombre desesperado, ¿no? Y si ese no fue suficiente motivo para seguir con él, porque ya estabas con él, sabes que no es intención, que el asunto lo ha desbordado porque precisamente era un hombre común y corriente, ¿no? Si eso no era suficiente, está la lista, pues, ¿no? ¿Por qué deberías dejarlo vivo? ¿Por qué deberías matarlo, no? Y otra vez vuelves a lo mismo, ¿no? Porque si lo dejas vivo, volverá y matará a toda tu familia, ¿no? Otra vez. Exacto. ¿no? Claro. Sí. Renuevas, te vuelves a matricular en el curso con él, ¿no? Sí, pues es un poco validada de repente por bastantes personas del público porque justamente estamos viendo a este personaje en una situación casi de vida o muerte. Él sabe, luego de que se da cuenta, ¿no? De que Crazy Eight tiene el pedazo de plato y hace la matemática mentalmente y dice, si lo libero probablemente me va a matar. Y si me mata, de ahí va a ir por mi familia. Entonces, un poco que, como tú bien dices, le podemos perdonar esta muerte a Walt, pero digamos que dentro del gran espectro que es su arco, o sea, es bastante claro, ¿no? Que este es un primer paso, ¿no? En ese umbral. Eric, yo me cuidaría o preferiría no usar la palabra perdonar, porque nos meteríamos en una cuestión, en una lectura moral o ética, digamos, tramposa, ¿no? Yo creo que lo que ocurre con Walter White y con todos los antihéroes es que uno no justifica sus acciones, pero sí las explica. Creo que esa es la diferencia. Entonces, esta muerte uno no la justifica, porque nadie va a justificar la muerte de nadie, pero uno puede llegar a explicarla, ¿no? Creo que esa es la clave. Sí, y es más o menos es un estribillo en este show, ¿no, Eric? Siempre decimos, no necesariamente tienes que simpatizar con lo que hace el personaje, pero tienes que empatizar. Que entenderlo. Exactamente. Tienes que entenderlo. Así es. Y aquí, más o menos, lo que estamos viendo es, si bien nosotros podemos entender por qué Walt hizo eso, si bien ya se dio cuenta que un pedazo del plato roto faltaba y este iba a ser usado como arma homicida,
Pasamos después a esta duda existencial de Walt, en el que ya esta barrera de pureza en la cual ya pasó de ser una persona que jamás ha matado a alguien a una persona que ha matado a alguien. Y yo creo que vemos cómo Walt poco a poco está pasando por este umbral, como bien dijo Giancarlo, en el que podemos ver que en clásicos relatos esto es un primer paso para darse cuenta de que el héroe tiene que adoptar esta característica de héroe. Pero lo peculiar aquí es que no estamos hablando de un héroe. Lamentablemente lo que vamos a ver al final es lo que, bueno, según mis parámetros morales, estamos hablando de un perfecto villano. Y esto yo creo que lo vemos bastante en cómo Walter White lidia y cómo aprende de sus muertos. Aprende de Crazy Eight, aprende de esta nueva personalidad llamada Tuco Salamanca, a la cual es la primera presentación de Heisenberg. Y es un hito muy, muy importante en la serie para mí. Es el momento en el cual Walter ahora va a adoptar esta personalidad de Kingpin, de rey de las drogas. De businessman, podríamos decir de repente, ¿no? Podríamos decir que más o menos ahí, ¿no? No ha llegado a la cúpula aún, ¿no? Pero en sí es este momento en el cual se pone el sombrero. Tal vez creo que aún no se ponen los lentes de sol, ¿no? Pero por lo menos se pone una caracterización en la cual ya no es Walter White el que está cometiendo estos actos. Ya no es Walter White detrás de este negocio. Uh-huh. Ahora es Heisenberg. Claro. Figurativamente se pone el sombrero. Técnicamente no, eso lo hace después. Pero ya se está con la figura rapada y el bigote, digamos. Gracias, Eric. Sí. Gracias por corregirme. Te quería corregir porque siempre me nace corregirte. Perdón. Es lo que nos hace tan afables. Que le sale el Mr. Hyde, pues. Es el momento en que le sale el Mr. Hyde. Exacto. Aquí Giancarlo son los mejores momentos del show. Aquí cuando los Mr. Hydes comienzan a rasguñarse y pelear entre ellos. De los mejores momentos de la primera temporada, de hecho. Yep. Hay un momento que me parece significativo en la evolución del personaje. O sea, sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero hay una escena que a mí me parece que tiene más valor del que solemos darle, que pasa desapercibida. Otra vez, para la imprecisión de qué temporada es, creo que es la segunda. Cuando ya como que Walt ya como que se ha asustado, dice, ya no me voy a meter en esta vaina, voy a pensar en otra cosa, pero va al centro comercial y ve a un tipo tratando de comprar todo para hacer un laboratorio. Te dije, el otro le dice, oye, no, tienes que hacer esto. Y es como diciendo, no puede ser, o sea. ¿Y por qué es importante? Porque dice, ok, yo voy a tratar de hacer las cosas bien y probablemente no lo voy a lograr. Y un imbécil sin ningún tipo de talento y sin merecimiento va a tener lo que yo, por el camino correcto, no voy a tener. O sea, esa escena en el estacionamiento, porque además después va y los cuadra, ¿no? Le dice, lárguense. Esa escena a mí me parece ya que es es Hulk rasgándose la ropa, ¿no? Ahí está. El Mr. Hyde está saliendo, ¿no? Interesante que menciones esa escena, Giancarlo, porque antes de esta grabación, cuando estábamos haciendo nuestro detalle de los puntos, Alonso, ¿quién propuso esa escena? Ya vas a empezar. Sí, voy a empezar porque soy un picón. Sí, totalmente. Jerez está cambiado. Oye, escúchame. Me he vuelto muy español. O sea, voy a ser muy procas, voy a ser muy soez. Después de que Walter White ha hecho explotar la oficina del señor Tuco Salamanca con esta variación de fósforo que iba a ser parecido a la meta, pero terminó siendo un detonador, a este tipo le creció tanto la pinga que ahora ya no es un competidor, ahora ya no es una persona nueva en el mercado, ahora este es su territorio y él sabe de lo que es capaz. Entonces esta primera interacción con Tuco a mí me parece que es ese desencadenante en la cual ya Walter ya ha pasado ese, como bien dijimos al momento de asesinar a Crazy Eight, pasamos de este umbral y ahora está pasando a esta personalidad implacable. Ahora es este señor, este amo de su territorio. Ahora ya está en control. Ya no es un cachorro perdido, si se puede llamar así. Uh-huh. Lo cual creo que pasamos a un... Estoy a cargo. Claro, exactamente. Y ahí pasamos a un momento en el cual ya creo que yo he escuchado a gente que dijo, ya, este es el momento en el cual me desentendí con Walt.
y es la muerte de Jane. Mm, Es aquí cuando sí. nos damos cuenta que esta personalidad que dice estoy en control, ahora ha adoptado esta conciencia de que el fin justifica los medios y no me importan los infinitos dilemas morales. Ahorita mis intereses sobrepasan la vida de los demás. Eh, o sea, lo planteas como ese es el punto en el que el público deja de estar con Walter. Yo he escuchado gente que ha dicho que en este punto yo creo que ya no pude empatizar más con Walter. Y no son personas que se quedaron hasta el final y que son ávidos y que son acérrimos fans de la serie, ¿no? Estoy hablando de gente que le dio una oportunidad a la serie. No es el tipo de narrativas que tal vez ve, ¿no? Pero han dicho que este es el momento en el cual yo no puedo seguir a un héroe, si es que se puede llamar así, ¿no? Seguir un héroe así. Lo cual, obviamente, mi respuesta es, pues no es un héroe. Ujú. Mm. Bueno, es una muerte, creo yo, de las más dolorosas, la muerte de Jane. El recuerdo que tengo yo, digamos, antes, porque normalmente primero lo ves y después lo analizas, ¿no? El recuerdo cuando vi la primera vez, cuando me enfrenté por primera vez a esto, para mí seguía siendo un hombre desesperado. No el mismo hombre desesperado que mata a Crazy Eight, ¿no? Claro, Pero para mí sigue siendo un hombre desesperado. Y aquí podemos diferir, ¿no? Y si yo todavía claro. sigo con él, es porque Walter no provoca la muerte de Jane, ¿no? Simplemente no No interviene, interviene, ¿no? simplemente, claro. No hace Ajá. nada por salvarlo. Y lo otro que hace, en mi caso, que yo todavía siga ganado por la fascinación que me despierta el personaje, es porque Walter llora. Llora, ¿se acuerdan? Muere Jane y él está Ujú. llorando al Sí, sí. costado. O sea, es como el último atisbo, o sea, ese profesor que conocimos todavía está ahí, ¿no? Porque es capaz de conmoverse. Exacto, Walter exacto. llora, ¿no? Entonces, por asociarlo con lo que estás contando, yo no viví esa sensación de decir, no, yo no estoy con él, porque yo todavía Mm, sigo viendo a un hombre ujú. desesperado, uno que si bien ha querido tomar las riendas del asunto, todavía sigue aflorando el viejo yo, ¿no? Y eso es lo que me hace querer seguir ahí viendo qué va a pasar con él, ¿no? Es mi experiencia. Exacto. Aquí, por supuesto, podemos diferir, ¿no? Claro, y de hecho este es uno de los puntos, de los mayores puntos de contención de la serie, como justamente dijo Alonso, porque personalmente yo sí dudé un poco de dónde estaban mis, por decir, alianzas, ¿no? En la serie, si debería de seguir apoyando a este personaje que, ok, Jane de repente lo quiso chantajear, pudo ser un peligro para el negocio, pudo ser un peligro para Jesse porque lo reintrodujo a las drogas, además lo introdujo a la heroína. Cosa que claramente para Jesse es algo bastante malo, pero no solamente para él, sino también puede poner bastantes problemas para Walt. Entonces, es uno de estos grandes dilemas morales que nos presenta la serie. Y si bien, obviamente, hay, digamos, no por decir puntos a favor, pero hay razones por la cual Walt estaba, digamos, en ese momento pensó que no estaba mal dejarlo morir. Obviamente uno tiene que tomar un paso atrás y darse cuenta de que, oye, dentro de todo esta es una chica no me acuerdo cuántos años tenía en la serie el personaje, creo que tenía menos de 30, una cosa así, que Por tranquilamente ahí. podría ser la hija de Walt. Y es más, en una de las entrevistas que me vi en preparación a esto, le preguntan a Bryan Cranston sobre esa escena y Ujú. saltó un dato, o bueno, una anécdota bastante chévere que me pareció que cuando Bryan Cranston estaba actuando en la escena, él en su preparación creó, digamos, eh, por qué lo Un haría y por qué estímulo. no lo haría. Claro, estímulos, digamos, para él mismo estar en esa escena. Y uno de esos estímulos era Claro, que claro. la actriz, Kristen Ritter, tenía la edad prácticamente de su hija. Y al momento de actuarla, Bryan Mm, Cranston vio la cara de su hija muriéndose y por un momento tuvo ese instinto de ayudarla, pero igual de rápido que se vino, igual de rápido se fue esa imagen, ¿no? Y creo Ujú. yo que eso también se traduce un poco en la actuación. Y de repente claro. ya me he ido un poco en una tangente aparte del guión. Pero No, no, me porque es pareció Bueno, bonito importante. verlo. Yo creo que Breaking Bad funciona también por esos pequeños detalles que parecen que son insignificantes, pero que por acumulación terminan generando este golpe de efecto, ¿no? Como Claro, la escena sí. en el estacionamiento,
que llore o que no llore, hace mucho en la... Ajá, sí. Ya tú puedes decir si fue calculado, si no fue calculado, si fue improvisación, no importa, tú estás ante el producto final que viste, ¿no? Totalmente. Y bueno, Eric, ahí te va la soga para sacarte de ese pozo. Gracias. ¿Qué significa este punto álgido en la serie, este breaking point, que bien nos referimos a él como tal, ¿no? Yo veo después a Walter comenzando con esta cadena de infinitos dilemas morales. Y hay una peculiaridad, como bien dice Giancarlo, las peculiaridades hacen que esta serie también comience a brillar con una luz más potente. Me doy cuenta de que acá es donde Walter comienza a ponerse en cuestión las distintas tentaciones que la gente va a sentir o que sus asociados van a sentir que van en contra de sus propios intereses. Se dio cuenta de que Jane era un escollo. Y tal momento se da cuenta de que esta tentación a ir por el lado moral, por moralmente aprobado, se puede ver en distintos momentos en los cuales Walt, cuando está hablando del accidente, del choque de aviones que se desencadenó debido a la confusión y también al trauma que tuvo el padre de Jane, que justamente manejaba o dirigía esos aviones. Controlador aéreo. Sí. Claro, exactamente. Entonces, cuando está en esta conferencia en su colegio, cuando está diciéndole este discurso en el cual tenía que dar unas palabras de aliento a los alumnos, decir que toda tormenta pasa, lo que hace es excusar este accidente. Sí. Y hay bastantes momentos en los cuales dice, sí, ha pasado antes, no sabes cuántos aviones se accidentan. Y es en el momento en el cual yo me voy preguntando, el personaje que está interpretando Bryan Cranston aquí está tratando de justificar un accidente que en su fuero interno puede ser que él perciba que es hasta su culpa. Por el hecho de que él desencadenó esta tragedia que hizo que luego se extendiera a la confusión del padre, que luego se extendiera a este accidente y que últimamente se extendiera al suicidio del mismo padre. Ese dilema, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con Jane es bien interesante porque te abre un montón de acepciones, ¿no? Y de pliegues. Y una de las cosas que ya después del visionado, cuando empiezas a analizar y tratar de entender los engranajes, me asaltó el absoluto convencimiento, la tremenda seguridad de que Jane igual hubiera muerto. Y que igual hubiera muerto sin Walter ahí, el padre igual hubiera terminado igual de traumado. Porque el shock del padre no es provocado por Walt o por la figura de Walt o porque algo que haya hecho Walt, sino porque estuvo todo este tiempo evitando que su hija recaiga y recayó. Sí. ¿Entiendes? Walter tampoco la llevó a recaer. Entonces, incluso si te metes en el razonamiento de Walter, el que estás elaborando ahorita, tú puedes encontrar razones certeras como para decir no fue su culpa. Podría haber pasado. O sea, estuve en el lugar incorrecto en el momento equivocado. O sea, lo sumo. Exacto. Claro, o sea, eso es lo que es genial la serie, ¿no? Porque está tan bien amarrada que hasta no puedes sacar una conclusión o siempre va a quedar un velo de duda, ¿no? Sobre todo. Definitivamente, definitivamente. Y sí, de hecho, lo que tú dices me parece que es 100% verdad. Y es algo que, no había considerado bastante. El hecho de que se pudo haber dado el caso de que si es que a Walter White no hubiera actuado, definitivamente esto hubiera pasado de igual manera. Sí, pues. Ya estaba en camino. Tapiada, acuérdate, estaba cerrada, no podía entrar, el pata entró. O sea, si la chica hubiera tenido una convulsión, Jesse estaba dormido y alguien de afuera no hubiera podido entrar igual tampoco. Entonces, ¿me sigues? Sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y estoy de acuerdo contigo, Giancarlo. Sí. La cosa que veo aquí es que sí comienzo a ver a partir de este punto, y yo creo que eso da fe el hecho de que todos estos dilemas morales comienzan a acrecentarse de aquí en adelante cuando empezamos la tercera temporada. Capítulos en los cuales Walt comienza ya a tratar de tener, ya tiene esta trifulca, este conflicto interno, en el cual, como tú bien dices, aún queda este profesor inocente que está luchando contra este Kingpin de las drogas. Y yo creo que este momento previo a la rebelión con Gas, lo podemos ver bien retratado en uno de los capítulos más famosos de la serie, ¿no? Estamos hablando de The Fly. Ahí es donde el momento en el cual comenzamos a ver el contexto de Walter White, cómo él percibe que está contaminado. Es casi una alegoría al cuervo de Poe, en el que tenemos a esta mosca que vuela a los lados de White, recordándole estos actos atroces que, si bien no cometió él, tal vez pudo haber evitado.
Y a la película de Cronenberg también, La Mosca. Pues. Ujú. ¿Se acuerdan la película de Cronenberg? La Mosca. Que Claro, obvio. Con dice que Jeff está creo que Goldblum. trabajando en así es, ¿no? Y termina también transformado, ¿no? Entonces, es bien bacán ese capítulo, efectivamente. Totalmente. Lo Ujú. cual me da pena, Eric, que me hayas dicho que es el menor valorado de la serie según IMDb. ¿O? Sí, es hasta el momento, si no me equivoco, es el menor valorado en IMDb con 7 punto algo, si no me equivoco. Giles. Giles. 7.8, sí. Es que, a ver, también recordemos, este es un capítulo que un poco, no quiero decir que pone pausa a la trama general de toda la temporada y de la serie, para más o menos contar una historia encapsulada en un solo capítulo, pero digamos que es un capítulo distinto a los otros, ¿no? A mí me gusta, no voy a decir que no, a mí me gusta bastante. Ujú. Y es más, podemos hacer un episodio entero solamente de ese capítulo, porque a mí me parece excelente, por más de que de repente vaya un poco contra la norma de lo que era Breaking Bad hasta ese momento. Lo que pasa es que es más cinematográfico, Claro. es el capítulo más Sí. cinematográfico de todos, es el capítulo que apela más a la imagen, a la construcción, a la alegoría, a la Ujú. conexión, depende mucho de las conexiones que haga el público para interpretar las cosas que uno que terminan decantándose luego, y ese ejercicio no necesariamente es un ejercicio televisivo, ¿no? Creo que hoy en día un episodio como La Mosca, tal vez si haces lo mismo, tendría mayor calificación porque también ya hemos sido ensayados como público a que en la televisión también podemos encontrar un lenguaje cinematográfico un poco más Totalmente. elaborado, ¿no? O sea, pregúntenle a la Claro. gente que le encanta Twin Peaks y este capítulo le da para parecer para relamerse, ¿no? Entonces, Sí. depende mucho del público, ¿no? Y estos Perfectamente. capítulos que son, digamos, más pausados, como dicen ustedes que están a lo largo de la temporada, que en términos de producción pueden responder a esta dosificación de los recursos para tener un buen final de temporada por todo lo alto. Breaking Bad no lo hace, o sea, compensa la falta de espectacularidad con entretenimiento y profundidad, ¿ah? Porque hay capítulos de otras series, yo sé que las comparaciones son odiosas, incluso la primera que me viene a la mente no es comparable, pero esta serie, la primera temporada de 13 razones, la de la chica del suicidio, del colegio, le sobran capítulos en el medio, o sea, el 7, 8 Sí, y sí. 9 no deberían existir y pasas de frente, ¿no? Entonces, pero ya, esa dosificación, incluso por necesidad de Ajá. recursos, que calculo que es lo que debe haber pasado, porque en todas las temporadas está y eso suele ocurrir en el sistema de producción, es compensado, como les digo, con mucho entretenimiento, mucho interés y hace del minimalismo, maximiza el minimalismo. Claro. Un otro ejemplo como ese capítulo es el que ya comentamos hace un rato, el de Jesse con los yonkis que se han robado el cajero automático. Ujú. Y otro capítulo es cuando Mm. quedan varados en el desierto sin batería y se la pasan todo el capítulo construyendo una batería. Son esos capítulos minimalistas. Es un capítulo igual al de La Mosca, solamente que el de Claro, La Mosca es más alegórico y apela o depende más del público para que le siga la corriente. Pero es un capítulo extraordinario, igual, ¿no? claro, A claro. mí me encantó. A mí me Sí. encantó. Es el hecho de que, como bien dije, ¿no? Me comunica el hecho de que Walter sigue en este conflicto interno entre el profesor y, y Tony Montana, si se puede llamar así. Este tipo de dilemas, normalmente, si tratamos en una película en la que mira a un héroe y esta pugna interna que tiene en su interior, normalmente cuando estamos viendo se basa en que el héroe va a coger el camino de la luz. Lo que vemos aquí es Walter tratando de ensimismarse y decir, este es el hecho de que, las acciones que yo he decidido son porque, uno, quiero lo mejor para mi familia y dos, son lo que me va a mantener vivo. Y creo que este es el punto en el cual se expresa en lo que es la rebelión contra Gas y lo que es devenido en la muerte de Gale. Sí. Es aquí cuando el personaje muestra rebeldía absoluta y ahora se trata de no soy tu empleado, yo soy el rey. Si es Gale contra mí, Gale va a perder. Y es el capítulo de La Mosca, digamos, el plot point para eso, porque si recordamos el Ajá, capítulo de La Mosca, el tipo está todo el tiempo, claro, es un capítulo que hace una alegoría íntima, personal del personaje, pero Walter en todo momento está preocupado por la calidad de la producción.
O sea, él Sí. está preocupado por la contaminación del producto. O sea, el producto sigue estando en su cabeza, ¿no? Y en la alegoría que construye el capítulo, desde mi lectura, este es el último momento en que voy a dudar, ¿no? Voy a hacer la mosca, Ajá. ¿no? Decido, voy a hacer la mosca, ¿no? Voy a preservar la producción por encima de cualquier cosa. La pureza, Ahí, claro. en este capítulo, ya que lo hemos mencionado antes, yo creo que ahí desaparece ya el primer Walter de colegio, ¿no? Y por supuesto, como ya desaparece, ya lo ves absolutamente empoderado en las siguientes muertes, ¿no? Que son muertes Claro, calculadas sí, pues. y muy simples también, ¿no? Bueno, sí, pues de Totalmente. hecho no es coincidencia. Justamente estos siguientes puntos que son el inicio de la rebelión contra Gas, que un poco culmina esa secuencia del inicio de su rebelión cuando mata a estos dealers defendiendo a Jesse. Y luego con la muerte de Gale es un Walter mucho más confiado en sí mismo, ya seguro de lo que va a hacer y ya es casi de repente la personificación de Heisenberg en su máximo esplendor, ¿no? Totalmente, totalmente. Say my name. Hijo. Esa escena de Say my name Ah, uf. no solo soy yo, ¿no? O sea, ya ahí el tipo ya está queriendo un reconocimiento, ¿no? Esa escena también es importante. Ya el Mr. Hyde dejó de estar adentro, se ha instalado en el exterior y pide ser reconocido, ¿no? Say my name. Totalmente. Buena alusión a la dicotomía que se encuentra dentro de este personaje. Tenemos una bestia y tenemos a un hombre pasivo. Y ya la bestia está tomando terreno. Ya es la persona que va a tomar todas estas estrategias y va a pensar fría, calculadoramente, en cómo derrotar a esta persona que está amenazando con su vida, o sea, Gus Fring. Y es ahí donde nos topamos con ya la nueva normalidad de Walt. Aquí ya Walt es la persona que no va a tratar de calmar a su familia, su posesión, si se puede llamar así, su tesoro más preciado. Él va a ver fijamente a Skyler y si ella lo cuestiona, él le va a decir la línea famosa: cuando tú escuchas a alguien tocando la puerta, amenazando la vida de alguien más, yo no soy la persona amenazada. Yo soy el que toca la puerta. I am the one who knocks. I am the danger. Otra de las grandes frases. Es ahí. Sí. Totalmente. Y es cuando Walt gana esta pugna, esta batalla épica que tienen entre dos imperios. El imperio que quiere construir Walt, rebelándose contra el imperio ya establecido de Gustavo Fring. Cuando ya acaba este gran momento, obviamente antes de eso vemos el desliz a la locura que vino de Walt ante la expectativa de que tal vez todo se iba a ir al carajo cuando Skyler le dio todo el dinero a su amante. Sí. Es ahí cuando es esta espiral a la locura, cuando Walt grita un alarido. ¿no? Termina riendo exactamente. Como un ahí en el piso de la casa. Y el último cuadro del episodio podemos ver que es un zoom out del tipo encuadrado en la trampilla que encuentras en su closet, como si fuera un cuadro representando la locura total del personaje y ya prácticamente la conversión al 100% de Heisenberg. Exacto. Eric, sí. La persona capaz de envenenar a un niño. Así es. Porque justamente antes de ganarle a Gus, parte de su plan para ganarse de vuelta la confianza de Jesse involucró envenenar a un chibolo a llevarlo al borde de su muerte. Algunos dicen de que sí, lo hizo con una dosis muy pequeña y calculada para que justamente no muera. Pero igual, Walter acaba de envenenar a un niño. O sea, el pata ha llegado al extremo donde está dispuesto a poner en peligro la vida de un chibolo inocente con tal de que él pueda mover sus fichas acorde a su gran plan maestro en esta gran partida de ajedrez que es la cuarta temporada. Porque, oh por Dios, esta cuarta temporada creo que fue la que me tuvo más agarrado de los huevos, sin contar la quinta, obviamente. Y que simplemente es magnífica, ¿no? Y que toda esta secuencia culmina justamente con la victoria sobre Gus, donde finalmente somos reintroducidos al personaje de Héctor Salamanca una vez que ya sabemos el pasado que hay entre Héctor y Gus y entendemos
que Walt puede usarlo como su última ficha para el jaque mate. ¿Y qué tal jaque mate que es ese? ¿A qué explosivo ese jaque? Te juro. O sea, aparte de envenenar un chivolo, también hace explotar un asilo de ancianos. Así, nada así por ahí. Un cuarto en el asilo de ancianos. No hubieron más heridos. Un cuarto, por favor. Seamos Probablemente objetivos. murió solo un anciano. Solo un anciano. Un anciano que ya no tenía razón para vivir, más el kingpin de drogas más grande de Nuevo México. A y su cripple ayudante. little rata. Un criptolitazo, tío. Sí. Si la gente se va a desmatricular con Walt, eso ocurre en la cuarta temporada. De todas ¿no? maneras. Hay lo otro que yo he escuchado también de muchos que comentan la serie es, no, yo recién me di cuenta de todo cuando tiene la conversación con Skyler y le dice, yo soy el que toca la puerta, ¿no? Pero antes de eso, ya pues, ¿no? Ya había, si querías desmatricularte o eras de las trincheras morales duras, ya habías tenido más de un motivo para bajar, ¿no? Pero igual, como decíamos antes, si encuentras una razón por qué seguir, más allá de las piezas, ¿no? de orfebrería que construyen a Walter, Ajá. es porque uno termina fascinado con el personaje en general. Y eso es lo que pasa con la serie en términos muy, muy generales. O sea, George Bataille tiene un libro fantástico que se llama La literatura y el mal. Y grosso modo lo que dice el libro es que necesitamos a los malvados. Necesitamos a los malvados, necesitamos las historias perversas donde pasan cosas horribles, porque son como un cable a tierra, porque a veces olvidamos que vivimos en una sociedad y para vivir en sociedad hemos tenido que limar esas puntas agudas, ¿no? Ese lado animal que tenemos, hemos tenido que controlarlo, ¿no? que truncarlo, pero que está ahí, es una bestia que quiere salir. Y este tipo de historias son una suerte de cable a tierra, ¿no? Catártico en todo el sentido aristotélico, ¿no? En True Detective, el personaje de McConaughey dice, necesitamos a los malos para que mantengan lejos a gente más mala, ¿no? Entonces necesito, yo sé que dentro, porque todos estamos en condiciones de matar, todos podríamos asesinar, todos podríamos cruzar unos chicotes y hacer las mismas cosas que hace Walter y cualquier otro, ¿no? Pero de alguna manera, al verlo en otros personajes o vivirlos vicariamente a través de las historias, es una manera de mantener también el statu quo a lo que nos obliga la vida en sociedad, ¿no? O sea, esas historias son un cable a tierra, ¿no? Tú puedes reconocer todo lo que moralmente hemos dicho, pero si sigues, insisto, no es porque tú seas un asesino en potencia, sino porque hay tu Mr. Hyde se está sintiendo de alguna manera representado allí, ¿no? Es una experiencia vicaria y catártica completamente. Totalmente. Y citando al maestro del idioma inglés, Samuel Johnson, aquel le hace de su yo una bestia, se deshace del sufrimiento que lleva a ser un hombre. Y también el hecho de que que el mundo sea malo no significa que tenga que gustarte. Y yo creo que yo creo que ahí también llega el punto en el cual ya hemos salido no hemos salido totalmente del mundo del caos, pero hemos llegado a una nueva normalidad de parte de Walter. Ahora Walter es el máximo exponente del negocio de las drogas. Ahora él es el que dice cómo se hacen las cosas. Ahora las cosas van a funcionar porque él dice que van a funcionar. Ahora es el hecho de que él va a asesinar a cada uno de los asociados antiguos de Gus, y cada quien que comience a cuestionar su ego va a terminar con una bala en el vientre, hablando totalmente de Mike. Pobrecito. Aquí es... Esa es la muerte del ego, esa es la muerte por soberbia, sí, es el asesinato exacto. de la soberdia, ¿no? Dios mío, esa muerte no era necesaria. Lo odié. Sí, absolutamente innecesaria. Y de entre todas las muertes, hay una muerte que no es directamente obrada por Walter, pero el punto así más controversial en mi primer visionado fue cuando obliga a Jesse a matar, ¿no? Ahí claro. esa muerte yo se la contabilizo a Walter, igual, ¿no? Pero esa ya es la manipulación de la manipulación sobre la manipulación. Esa ya no es solamente maldad, esa ya es una perversión.
O sea, es ese punto cuando obliga a Jesse a matar, sabiendo además cómo es Jesse, que finalmente es víctima de sus propios excesos y todo, ¿no? Totalmente. Porque, ¿no? Esa muerte a mí me parece terrible. Creo que tan Ujú. terrible como la del niño, ¿no? O dirás, Jesse no es un niño, se mete en problemas, pero no, es la muerte a la que obliga Walter a través Ujú. de Jesse y la del niño, a mí me parecen las dos más fuertes de todas, ¿no? Ujú. Claro, Sí, de hecho claro, sí, o sea, totalmente. son momentos donde te das cuenta de que Walter como persona ya es, uno no es la misma persona de antes y ya es un ser despreciable, de verdad, ¿no? La gente que seguía apoyándolo a ciegas deberían de chequear de repente sus compases morales, no voy a decir nombres, obviamente lo estoy diciendo de broma, por favor, no me tomen en serio. Pero sí, o sea, totalmente de acuerdo. Ya cuando Walter empieza a ya tornarse, a tomar decisiones mucho más oscuras, es cuando justamente nosotros como personas debemos de sentarnos un poquito más atrás y preguntarnos de nuevo por qué estamos apoyando a este personaje o si deberíamos de apoyar a este Sí. personaje, Pero finalmente, ¿no? creo que en esta conversación hay algo que tenemos que dejar en claro, que estar del lado de Walter no significa que apoyamos a Walter, ¿no? Yo creo que lo que hace que sigamos con Walter no es que estamos positivamente con él en sus acciones, sino que estamos fascinados, por lo que decía hace un rato, por la posibilidad de hacer algo Mm, que sí, ninguno de nosotros haría. Y uno se Mm, fascina con cosas que no haría en términos positivos, pero también en términos negativos. Por eso es que los malos también nos gustan. ¿Por qué nos gusta Lecter? ¿No? Porque es fascinante, es intelectualmente, ¿no? Fantástico, tiene una capacidad de manipulación, pero es un sibarita, ¿no? Excelso. ¿Por qué te claro. fascina el hombre araña? Porque también quisieras pues, poder tener los superpoderes. O sea, hay una fascinación positiva, ujú. inocente, pero también hay una fascinación negativa, como la que estamos viendo, y que es la que te Claro. sostiene. Entonces, Sí, cuando tú lo pues, sostienes, cuando tú lo sigues, sí. no necesariamente es porque lo estás apoyando ética o moralmente, sino porque estás fascinada las distintas facetas que puede tener el alma humana. Ujú. Con esta idea cierro. En Fargo hay una frase que a mí me parece que es ilustrativa de todo esto, ¿no? En algún momento el personaje de Billy Bob Thornton le dice, mira, la primera muerte es la que más cuesta. Una vez que te sacudes de la Mm, primera muerte, es como despedir a una persona. La primera vez que despides a alguien, te claro. sientes mal. Los siguientes Sí. despidos no los vas a sentir, ¿no? Entonces, esa, esa fascinación es la que creo que nos sostiene y por eso estamos, ¿no? Wow, yo no haría eso. ¿Qué cojones lo de este tipo, ¿no? O qué complicados somos como seres humanos. Claro. Justamente, mira, aludiendo a lo que acabas de decir, creo que ya es momento de entrar a uno de los puntos en el cual ya las personas, todo este momento que han estado apoyando a Walt, todo este momento en el cual han estado detrás de Walt, ahora llegamos al punto en el cual, si bien esta persona, o sea, esta capacidad de hacer que la serie haga que empaticemos, haga que, claro, no estemos detrás de él, cuando estés frente a frente con la muerte, te ves tentado a cambiar tus prioridades. Y vemos cómo a través de estas decisiones cruciales, Walt ha cambiado de personalidad. Pero todo ha sido con este tesoro, con este elixir que está tratando de buscar Walt, que es la subsistencia de su familia. Es el hecho de que todo lo que está haciendo es for the family. Uh -huh. Pero ¿qué pasa ahora cuando él es el rey? Cuando todo tiene que pasar por él, cuando la familia se ha vuelto más que su ente, más que el ente que él debe proteger, se ha vuelto su rehén. Es ahí donde nos topamos con uno de los puntos que creo que toda persona que aprecia la serie le encanta discutir. Es el punto en el cual hablamos de Ozymandias. Uh Cuando -huh. tu objeto del deseo se vuelve tu amenaza y ya no hay otro camino. Es aquí cuando ya la familia, lo que él estaba buscando proteger, Uh -huh. se vuelve su mayor amenaza. O sea, es la tragedia griega, pues, ¿no? Sí, pues. Ujú. Es el destino que de pronto te alcanza, y en este caso te alcanza bajo la forma de la familia, ¿no? Que además es un revés ilustrativo para el público y para el personaje después de muchísimos episodios, en lo que hace que él mismo descubra que la motivación inicial, incluso la cuestión de diga,
fue una mentira, ¿no? Que es finalmente lo que termina diciéndole a Skyler al final, ¿no? Claro. No, en verdad, puede haber empezado, el móvil puede haber sido la familia, ¿no? Pero una vez que descubrí que era bueno, que podía hacerlo, que era fucking good, ¿no? Claro. Haciendo esto que hacía, me sentí vivo. Claro, lo Y hacía ahí es porque me donde uno gustaba. recuerda otra vez al Walter de la primera temporada, y aunque ya está decidido que vamos a sancionarlo y no vamos a estar con él, cuando dice esa frase, otra vez aparece el Walter de la primera temporada, y al menos a mí se me pone la piel de gallina y dices, sí, ¿no? O sea, otra vez, es una víctima de las circunstancias, es Exacto. un tipo que pudo haber tenido la vida genial con el negocio que le robaron, o ¿no? Con esta cuestión que estaba haciendo con los amigos que lo traicionaron, ¿no? Otra vez aparece en medio de todo, porque ya acabamos de repasar, no hay ningún motivo para estar con él, dice esa frase y a mí se me escarapela la piel y digo, carajo, otra vez surge la víctima de las circunstancias, ¿no? Totalmente. Así Es un momento fascinante. Y yo creo que lo que hace de toda esa última etapa de Breaking Bad genial es que, claro, ya, estuviste con él, ahora lo odias, pero ahí hay, ¿no? Tiene un lado atendible, tiene un lado en el que tú te puedes reconocer, ¿no? Porque todos, de alguna manera, por empatía y alegoría, somos también víctimas de algún tipo de sistema o de alguna circunstancia, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, no es coincidencia que justamente esa última revelación que tú mencionas, ¿no? Cuando está hablando con Skyler es justamente lo que nosotros tenemos pensado como ya este último paso en el arco final de Walter. Tuvimos Ozymandias, ese capítulo magnífico, rankeado desde 10 desde el minuto que se emitió en el 2013, que fue justamente la caída de esta casa de cartas que ha ido construyendo Walter por todo este tiempo y prácticamente la destrucción total de su familia. Pasamos por Granite State, que es un momento más transitorio entre esta situación, Walter adaptándose a su nueva vida como el escapado, y finalizamos con Felina, este último capítulo donde tenemos esta autodestrucción y lo que de repente podríamos llamar intento de redención del personaje, ¿no? Que va donde Skyler, habla con ella, le dice, como tú dices, ¿no? Que lo hizo no por la familia, lo hizo en verdad porque los hacía sentirse vivo y porque le gustaba, él era bueno en eso, exactamente. Y terminamos con Walter rescatando a Jesse de los neonazis y finalmente tenemos esa última toma donde Walter llega a este laboratorio de metanfetaminas y muere al lado de lo que le dio la vida. Una manera de repente un poco poética, ¿no? De finalizar una serie tan explosiva, ¿no? Pero es quiero aludir a lo que dijo Giancarlo, citando un poco a Joseph Campbell. Un héroe es esa persona que da todo por el bien de los demás, da hasta su vida. Y esta persona, al momento de darse cuenta que lo que estaba dando era por su propio goce y por su propia autopercepción, su autosuperación o su plenitud, cuando se reconoce que es eso, es ahí cuando volvemos a la persona que fue víctima de este sistema. Y como... Mira, una escena equiparable a la del estacionamiento que hemos mencionado al principio, y que creo que igual es muy importante para todo lo que viene en la última parte, es la llamada telefónica con el hijo, ¿no? Cuando el hijo le dice, ojalá te mueras, ¿por qué sigues existiendo? Yo creo que ahí, a nivel de Walter, es donde ocurre el último plot point, ¿no? Si bien él empezó con la familia, fue ganado por su ego, ¿no? Tal vez ese Walter más malvado y más en la cima de su ego, igual en el fondo seguía creyendo que estaba justificándolo por su familia. Entonces, en el momento en que tiene el portazo en la puerta de la familia, es como que no le encuentra o le pierde sentido a todo, ¿no? Incluso a seguir, seguir con vida, porque ya la coartada que él mismo se inventó y que probablemente lo sostenía, ¿no? en su maldad, no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Por eso es que se esfuerza después en que el dinero le llegue, ¿no? A través de lo que hace con los socios para que le den la plata. O sea, eso también es bien interesante, porque al final fue una coartada, sí, me dejé llevar por lo que luego fui descubriendo, sí, pero al final, y por eso coincido en que podrían llamarlo una suerte de redención, es como que vuelve a la figura de la familia que él siente que ha arruinado, ¿no? Ajá.
Totalmente. Y su mayor Es... gesto Ujú. familiar es lo de Jesse, ¿no? Que Mm, algunos les pareció muy blandengue, ¿no? Muy romantizado, muy positivo. Ah. Este, que, pero, o sea, no es que Jesse porque no, Jesse merecía vivir, sí, pero yo creo que Jesse es el público. Sí, Jesse es el público, ¿no? Entonces, salvar a Jesse es salvar a la familia, es la metáfora, ¿no? Es salvar a la familia, es salvar a Walter claro. Jr., es salvar a la niña, es el joven, ¿no? Que de alguna manera él destruyó, arruinó, como lo ha arruinado con la familia. Entonces, creo que es más simbólico la salvación de Jesse, no solo porque era su partner, sino porque es la familia, ¿no? Es la única, Totalmente. y finalmente es la familia que forjó en paralelo. Entonces, salvar ese trozo de familia será como salvar a toda la claro, familia. de alguna forma él fue una figura de hijo y Walter para Jesse fue una figura de padre. Y ese lazo que crearon, o sea, nadie se los puede quitar y finalmente es algo que se sobreentiende, ¿no? Cuando tienen ese último, not uno o el otro, cuando antes de que se separen y Jesse vaya disparado a hacer Need for Speed en el carro. O sea, hay ese feeling, ¿no? Ese sentimiento de que, ok, hemos pasado por tanta mierda juntos, pero igual, tipo, te agradezco, gracias por todo y chao. Pero Hasta ahora. yo creo que Jesse efectivamente lo ve como una figura paterna, pero yo creo que recién Walter ve a Jesse como un hijo hasta esta última etapa, porque antes jugaba a hacer eso. Yo creo que Walter Sí. sabía que Jesse lo veía como un hijo y eso era lo que le permitía manipularlo, ¿no? Ujú. Yo creo que genuinamente lo ve como un hijo y como que fue la familia o como que él construyó una familia en el crimen, es sobre el final, ¿no? Esa es parte Exactamente. de lo discutible del personaje, me parece, Claro, ¿no? sí. Bueno, Breaking Bad, una odisea en la cual estamos del lado de un underdog que luego repudiamos como un villano y que luego volvemos a redescubrir al final. Un fenómeno cultural que nos ha traído tantas piezas como spin-offs, estudios, libros, comparaciones, conversatorios, sobre todo lo que estamos hablando ahora, un hito en nuestra cultura como fans, el hecho de que estemos aquí reunidos, hablar del impacto que esto ha tenido en su público. Sobre todo ahora que la historia sigue. Tenemos Better Call Saul, tenemos el documental con el anfitrión siendo Giancarlo Espósito de The Broken and the Bad. Tenemos personas preguntándose cómo esto es tan importante si es ficción. Pero ya en los medios nos han dado las herramientas para darnos cuenta de que no todo es ficción. Walter White existe, hay una versión humana de Walter White, un cocinero de meta en Alabama. Tenemos el caso de en Virginia hay un pueblo en el cual hay millones de personas ahí congregadas que tienen la enfermedad del hermano de Jimmy McGill. Tenemos bastantes hitos de la serie que se traducen a la vida real y yo creo que eso es algo que agrega bastante al diálogo cultural que tenemos ahorita. El hecho de cómo reaccionan atroz o tal vez extremadamente estas personas que son víctimas del sistema. ¿Fueron ellas las repudiables o fue el sistema las que las creó? Yo creo que esa es una pregunta que la verdad me deja con bastante expectativa de ver cómo se va a explorar la historia o el universo narrativo de Breaking Bad en el futuro. Sí, bueno, y la grandeza de Breaking Bad es haberse integrado a la cultura popular, ¿no? Y la cultura popular no solamente es la cultura del entretenimiento, es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas todas estas cosas y que se conectan con una historia, es porque la historia ha cumplido bien su trabajo, ¿no? Porque como decía Exacto. Robert McKee, Ujú. las historias no son más que metáforas de la vida. Claro. Y bueno, veremos qué pasará ahora con Better Call Saul. Está ya proyectado a terminar el próximo año. Lamentablemente tuvo que estar en pare su producción debido a la pandemia en la cual estamos viviendo ahorita, pero espero estar acá de vuelta el próximo año con ustedes, amigos, para discutir sobre Better Call Saul, porque hasta donde pinta ahorita, está... No sé si mejor ya, pero está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Esa es una linda discusión. Yo el otro día conversaba con un amigo y decía, esta vaina es como El Padrino y El Padrino 2. Ay, O sí. sea, Interesante, ¿ah? no sabes Sí. cuál de las dos es mejor, ¿no? La uno se lleva Interesante. la una se lleva las luces porque Cranston es como Brando, pues, ¿no? Termina llevándose todas las Claro. luces. Claro. Pero, digamos, ustedes que les interesa la cuestión narrativa, o sea,
está la fórmula depurada. Yo creo que es bien difícil ahorita, hay que esperar que termine, pero Sí. hay momentos en que yo he dicho, Better Call Saul ya superó a Breaking Bad. Hay momentos en que digo, wow. no, pero no sé si es mi corazoncito de Breaking Bad, pero lo que sí puedo decir con toda seguridad es que Saúl no tiene toda la luz que merece y que se ha ganado capítulo a capítulo también, ¿no? Totalmente. Sí. De repente... Totalmente. Es una de las mejores series de la actualidad. Ah, sí, completamente. Vince Gilligan mantiene su toque. Sí. Mantiene el toque. Definitivamente. Con Better Call Saul. Algo que quería decir solamente es que yo creo que Breaking Bad como producto entero, completo, probablemente es mejor, pero me atrevo a decir Better Call Saul en cuestiones de guión y de narrativa creo que le está ganando, me parece. Tengo que verla una vez más. Vamos a ver cómo cierra. Sí, obviamente. Sí. Voy a esperar al final a ver cómo cierra, ¿no? Pero hasta ahorita me ha agarrado bastante, con bastantes ganas. Tipo, es muy buena. Y son estilos un poco distintos al final, ¿no? Pero bueno, es una conversación para otro día que podemos estar 1 hora más ahorita hablando y no hay tiempo para eso. Sí, y el camino, yo soy de los que piensa que la película del camino era un poco innecesaria, era como Toy Story 4, nadie la pidió, pero está bien, ¿no? Está bien, creo que además es una jugada estratégica, ¿no? Hay que mantener vivo el espíritu de la serie, me imagino, claro. Creo que si la ves como una experiencia desconectada de la serie, pierde mucho, pero si la ves como parte de la serie, como te digo, no es un plus, ¿no? Porque no te lleva más allá, te cierra las cosas. Es fanservice, ¿no? Pero no solo de arte tiene que vivir Gilligan, también el fanservice es necesario, ¿no? Totalmente. Como producto, como un standalone product, o sea, que se pueda valer por sí mismo, no me parece. Pero el hecho de que haya terminado con Jesse Pinkman dándole un último apoyo a Brock, el hijo de su difunta novia, me parece que es un sello muy, muy entrañable que aprecio como fan. Pero bueno, sí, claro. Es fanservice, pues, es fanservice y totalmente. Bien hecho. Es bien pero hecho, claro. Porque hay fanservice y fanservice, ¿no? O sea, es un buen servicio a los fans. Es un buen servicio a los fans. Giancarlo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta discusión. Ha sido de todo ameno. Encantado. Muchas gracias por la invitación. No te preocupes, Giancarlo, ¿en qué algún proyecto que quieras promocionar? ¿Cómo te pueden encontrar? Porque estoy seguro que mucha gente le habrá fascinado lo que ha escuchado hoy día. Bueno, no tengo ningún programa de televisión, ni podcast, ni internet, ni nada. Yo dicto clases en la Universidad de Lima, soy un modesto profesor de pregrado. Nada, en todo caso, si les gustan las series, ahí tengo un par de libros, el de narrativa y una ficción desbordada, narrativa y teleseries. Sacamos después con otros interesados también en las series un segundo libro que se llamó Ficciones Cercanas, donde veíamos precisamente cómo las series van construyéndose a partir de los temas que son de actualidad en el mundo. Y si todo va bien, el próximo año sacaremos otro libro referido a teleseries, pero donde ahondaremos en el tema de los géneros, ¿no? Cómo los géneros desde que empezó esa tercera era dorada de la televisión se han ido transformando, ¿no? En qué ha cambiado la comedia, en qué ha cambiado el policial. Interesante. Sí. Estamos cocinando eso con otros autores, en todo caso. Excelente. Lo esperamos con muchas ansias. Un abrazo a los dos. Me da mucho gusto verlos crecidos y hechos unos jovencitos. Gracias. Y bueno, estos jovencitos los verán la próxima semana cuando tratemos otra película que tiene que ver con el género del thriller, justamente en esta tercera temporada que queremos ovacionar el terror y el thriller. Esperen la próxima semana para vernos hablar de No Country for Old Men, una joya de los hermanos Coen. Eric, ha sido un gusto. Giancarlo, ha sido un privilegio. Nos vemos, todo el mundo felices. ¡Chau! Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, muchachos. Ya estamos hablando. Adiós. Adiós.